Me da mucho gusto recibir en el estudio a Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Un gusto estar aquí. Un día clave. Un día clave. Venimos de trabajar, hemos estado trabajando estos últimos días y estamos listos para presentar nuestra respuesta a los argumentos de defensa de las empresas a las que estamos demandando. ¿Qué es lo que se tiene que presentar? Digamos, ¿cuáles son las respuestas? Porque ya lo habíamos platicado hace unos meses. Las armerías, las empresas, las que acabamos de mencionar, habían presentado sus argumentos con los que trataban de desestimar la demanda presentada por el gobierno mexicano. Ahora nosotros vamos a responder. Nosotros respondemos, son una serie de documentos que rebasan los 10 documentos. En mucho es desvirtuar su señalamiento de que gozan de inmunidad. Hay una serie de argumentos jurídicos para desvirtuar este dicho de que gozan de inmunidad. No es así, no gozan de inmunidad. También presentamos elementos respecto a la no extraterritorialidad de esta ley que les podría ofrecer inmunidad a los Estados Unidos. Y presentamos información muy valiosa para el público respecto al vínculo entre lo que pasa en Massachusetts, que es el foro donde estamos demandando, las empresas a las que demandamos y el foro, que es Massachusetts, y lo que pasa en México, lo que le pasa a una persona común y corriente en la calle que sufre de violencia con un arma. Las decisiones para que esa arma se encuentre en México surgen de Massachusetts y les vamos a explicar con detalle en los documentos que presentamos mañana. Entendiendo que no nos puedes adelantar todo, porque mañana tienes que presentar los documentos en Massachusetts, en la Corte Federal de Distrito, ellos argumentan inmunidad. ¿En qué se sustenta el argumento de la inmunidad? Y adelántanos un poco el revire mexicano. Nosotros ya habíamos dicho en nuestra demanda que las empresas no gozan de esa inmunidad que ellos argumentan que tienen, porque la inmunidad, cierta inmunidad que no es total, es únicamente para hechos que suceden en Estados Unidos. Lo que nosotros estamos diciendo es, los hechos suceden en México. Hay un principio de derecho. La ley que debe de aplicarse en un caso de daños es la ley del lugar donde ocurre el daño, que es el caso es México. En México estas empresas no gozan de inmunidad y por tanto nuestro litigio debe pasar a la siguiente etapa de producción de evidencia. Vamos a enfocarlo, vamos a platicárselo a la gente que nos está viendo, porque cuando dices los hechos, cuando hablamos de eso, los hechos es una bala o una pistola que es accionada y que mata a un ser humano en territorio mexicano. Tal cual. Y como es el gobierno de México quien está demandando, es un helicóptero que se derriba, un gasto funerario que se tiene que hacer para cubrir por la muerte de un servidor público, un miembro desprendido por una bala, todos los daños que sufrimos, y tanto directos como indirectos, se sufren en territorio mexicano por las mexicanas y por los mexicanos. Ahora, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se presentan los documentos? Me imagino que es electrónicamente. En este día, con la modernidad, es electrónicamente, pero lo que estamos haciendo ahora es constituirlo, revisarlos muy bien, y lo muy sorprendente es que estamos recibiendo muchas llamadas, expresiones de apoyo, y podríamos tener sorpresas muy gratificantes de otros actores que quisieran participar respaldando nuestros argumentos. Ahí sobre ese tema te quiero preguntar, porque muchos se ha estado especulando de que hay especialistas, diplomáticos, otros gobiernos que quieren sumarse a esta demanda porque México no es el único país afectado por este tráfico de armas derivado de estas empresas. ¿Quiénes se han querido sumar o quiénes han manifestado, sin que nos reveles toda la estrategia, pero quiénes han manifestado a favor? Bueno, a partir de que el secretario Ebrard y el gobierno de México fueron reconocidos como personas del año de control de armas 2021, personas no solo en México y Estados Unidos, sino en el mundo, expertos en derecho internacional que dicen, tiene razón México, una ley no puede tener efectos extraterritoriales. Un país no le puede imponer su ley a otro país. O, por ejemplo, economistas que pueden hacer corridas y proyecciones del número de armas para decir, no son tan pocas las armas que vienen de Massachusetts, son muchas más. Incluso países que esperemos que puedan decir el día de mañana, yo le voy a decir a la Corte, hay un vehículo que se llama Escritos de Amigos de la Corte, para decirle al juez, yo apoyo el argumento de México y su litigio tendría que continuar. ¿Cuándo es la fecha límite para que se sumen como amicus curiae, que es amigos de la Corte? Amigos, ¿no?, de la Corte. ¿Cuándo sería la fecha límite? Tenemos para mañana, antes de que termine el día. Es decir, mañana nos vamos a enterar de qué países se están sumando, si es que se suman, a la demanda del gobierno mexicano. Como este vehículo de amigo de la Corte, pero seguramente vamos a recibir apoyo de otras maneras. No todos los países quieren entrar en esta vía, pero seguramente habrá expresiones públicas de apoyo hacia nosotros. Bien, pues vamos a estar pendientes sobre ese punto en particular, porque creo que puede ser interesante. Me imagino que eso fortalece el caso mexicano. Legitima mucho más lo que estamos haciendo.
y avanza contra una industria que es extremadamente poderosa. La industria dice, yo no tengo nada que ver con esto, y lo que estamos diciendo es, el gobierno de México más otras voces, diciendo, sí tienes que responsabilidad en esto y tienes que probarlo en corte. Para ir cerrando ahí, ¿cómo? Porque tú lo mencionabas, el tema de la inmunidad, la forma en la que reaccionaron las empresas. Ustedes han pasado durante las últimas semanas, es especulación, pero me imagino que es una especulación acertada, han pasado analizando la respuesta de estas empresas para tratar de entender por dónde viene, cómo están tratando de estructurar su argumentación jurídica. ¿Cómo han percibido en tu equipo, este equipo jurídico de abogados, abogadas ahí en la Cancillería, lo que ha ido haciendo la industria de las armas en reacción a lo que presentó el gobierno mexicano? Desafortunadamente, la industria de las armas se ha mantenido en una posición de cierta soberbia, diciendo, yo no tengo nada que hacer, con esto nada que ver, yo fabrico el arma, la vendo, y lo que pase después no importa. Y en ese sentido van sus respuestas, sus defensas, diciendo, yo no tengo nada que ver con lo que pase en Guadalajara, en México, no tengo nada que ver con lo que pase en Quintana Roo. Y así han sido todas sus defensas, diciendo, demuéstrame que hay un vínculo causal, que las armas que encuentras vienen de mis fábricas, que yo violo alguna ley cuando mercadeo, publicito mis armas como de estilo militar, de cierta manera con algo de soberbia en la forma como presentan sus defensas, y va a ser ahí muy interesante cómo nosotros contestaremos con hechos, no con señalamientos, con hechos y con algo de evidencia. Bien, pues sigue esta historia de la demanda del gobierno mexicano en contra de la poderosísima industria de las armas allá en Estados Unidos. Alejandro, te seguiremos invitando, seguiremos platicando contigo porque este tema lo vamos a seguir muy de cerca aquí en Milenio, ya lo sabes. Y pues suerte mañana. Muchas gracias. Ahí estamos pendientes de los argumentos. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Alejandro.